Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Desde los estudios de Radio Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Tema a fondo. Las noticias como son. Apagones, inflación, aumento en el costo de la divisa en el mercado informal, dificultades para conseguir alimentos, medicinas, aumento en el número de las salidas irregulares del país, con saldos fatales, más represión contra activistas y pueblo en general, largas condenas contra los que se manifestaron el pasado 11 de julio, un panorama que enfrentan los cubanos y que en opinión de muchos analistas no tiene solución, al menos a corto plazo. Hoy vamos a analizar el tema desde no sé de qué ángulo, por lo menos yo creo que del ángulo correcto, ¿no? Que es el ángulo de lo que está pasando en Cuba, pero lo que tenemos dos personas con experiencia desde Estados Unidos y experiencias desde Cuba. Así que esas experiencias las vamos a unir hoy y por eso hemos invitado a Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS, con esas experiencias vividas dentro de Cuba, y Sebastián Arcos Casabón, director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida, con estas experiencias desde el lado de acá. Sobre todo también vamos a hablar hoy de un poco de la política, si es que existe, de Estados Unidos hacia Cuba, porque sin duda toda la situación, toda la dinámica de Cuba se mueve también en torno o en, digamos, en alguna relación con las políticas que se hacen desde Estados Unidos hacia la isla. Así que la bienvenida a los dos. Comenzamos por saludar a Antonio González Rodiles. ¿Cómo estás? Bueno, un placer estar por acá, gracias a usted y un saludo también a Sebastián. Muy bien, Sebastián Arcos Casabón, ¿cómo andas? Bienvenido. Muy bien, Amado, muchas gracias por la invitación y saludos, por supuesto, a Antonio. Bueno. Antonio, yo creo que en la introducción básicamente pues decíamos lo que está pasando, sufriendo el pueblo cubano. Grave crisis económica son las repercusiones y ahí la tenemos. Vamos a empezar por los apagones. La angustia parece que llega, ¿no? Y no se va de Cuba, al menos en las últimas semanas. Y no se irán porque definitivamente hay una acumulación de falta de inversión en toda esta infraestructura que tiene que ver con el sistema energético. Recordemos la famosa revolución energética de los años 2000, donde lo que hizo Fidel Castro, como estaba enganchado de la ubre de Venezuela, bueno, fue sencillamente gastar petróleo y comprar aquellas, le llamaban grupos electrógenos, que no eran más que plantas generadoras que integró al sistema eléctrico nacional. Eso, por supuesto, como se dice en Cuba, en cubano, era pan para hoy y hambre para mañana, y definitivamente 20 años después todo el sistema eléctrico está haciendo aguas, las termoeléctricas no dan más y como ellos dicen, ni siquiera disponen de los recursos para poder hacer una reparación a fondo del desastre que han ido acumulando durante años. Ahora, aquí el tema es las dificultades que tiene el gobierno cubano, las dificultades que se trasladan, por supuesto, a las dificultades que tiene el pueblo cubano para poder, más que vivir, ya es prácticamente subsistir. La reacción, el cubano reacciona y protesta con los pies muchísimas veces. Bueno, no pasó así con el 11J, pero ahora sí está pasando así. ¿Qué cubano no está pensando en irse del país? Lo hacían por Sudamérica, muriéndose muchos de ellos o algunos de ellos en el Darién, después a través de Nicaragua, con todas las dificultades que lleva a pasar todo Centroamérica. Ahora hemos visto un incremento de las lanchas, lo mismo las lanchas rápidas que ilegalmente van a sacar cubanos de Cuba, o las salidas irregulares a través de las peligrosísimas salidas en las balsas caseras estas que salen del país. Es decir, la situación está ahí. Ahora, ¿cuál sería, digamos, la política correcta en este momento de Estados Unidos, Sebastián Arcos Casabón? Bueno, esa pregunta es complicada. La política correcta es una política que debería combinar la realidad de lo que sucede en Cuba con un realismo digamos, geopolítico
basado en una pieza fundamental, que es que el régimen cubano es el responsable de la situación económica, la crisis económica y política en Cuba, son los causantes de esa crisis, y únicamente si hay un cambio de régimen, la situación puede mejorar. Para Estados Unidos es importante que la situación en Cuba mejore para al menos quitarse de encima la continua crisis migratoria que Cuba ha representado para Estados Unidos en los últimos 60 años. Pero no solamente eso, sino también la intervención del modelo cubano en el resto de América Latina. Hoy en día hay 10 países de los grandes países latinoamericanos, las naciones más grandes, que están controladas por la izquierda, y no hay que ser un creyente en teorías conspirativas para darse cuenta de que la mano de Cuba está en cada uno de esos países. Entonces, la política correcta norteamericana es una política que promueva el cambio de régimen. ¿Cómo? Esa respuesta es mucho más complicada. Yo creo que no hay tiempo en este programa para extenderla, pero la base de esa política es una base de rechazo al régimen con la flexibilidad de hacer ciertas cosas que podrían crear los estímulos positivos necesarios para ese cambio de régimen. ¿Qué debe hacer Estados Unidos, Rodile? Bueno, coincido completamente con lo que dice Sebastián, pero quiero ir un paso más, ¿no? ¿Qué hacer concretamente? Me parece que por una parte las sanciones al régimen, hay distintos tipos de sanciones, ya sea individuales a nivel de sistema también o de Estado, que es difícil llamar lo que tenemos allá un Estado. Pero también tiene que ir acompañada, creo yo, del apoyo al pueblo cubano. A mí siempre me gusta repetir, lo he repetido muchas veces acá, no hay que ponerse muy creativos. Se han visto ejemplos en la historia que tienen éxito. Yo diría que de los principales que vimos fue en la propia Europa del Este, en la Europa comunista, donde hubo un apoyo resuelto a movimientos que estaban al interior, en especial en Polonia, y se vio un resultado. Yo creo que eso es lo que ha fallado tremendamente en los últimos tiempos, porque las dos variantes de política que han existido, que una es la alfombra roja y otra es la olla de presión, en ambos casos no ha existido realmente una estrategia clara, conociendo bien el terreno, las características que hay, lo cambiante que es, de apoyo directo a tanto a la sociedad civil como a la oposición. Yo creo que esa es una asignatura pendiente que no se quiere discutir por alguna razón, no se está queriendo discutir ese tema que es medular. Hay por ahí quien habla del cambio fraude o el neocastrismo, como le guste llamar, los negocios, lo que está haciendo. Hay otros por acá de que si veamos cómo se contamina el sistema, pero el eje central, que es los actores y los sujetos que estamos al exterior de la isla, ¿qué se va a hacer para que la gente realmente, esa palabrita que tanto se usó cuando Obama, se empodere y pueda retar y ser una opción de reemplazo al régimen? Yo quiero hacer a mí me gusta, yo tengo un problema gravísimo, no como periodista tengo miles, pero como persona tengo uno, y yo soy de los que trato de ver las cosas, me gusta ejemplificar las cosas y no dejarlas de manera abstracta. Por eso voy a ejemplificar algo. Y le voy a hacer la pregunta, no sé, a los dos, o voy a empezar con Antonio González Rodiles. Hablabas de la alfombra roja y de la olla de presión. Voy a hablar de la alfombra roja, y para caer en la olla de presión, porque realmente si hubo una administración que cambió de súbito y rápido y grandemente las relaciones con Cuba, fue el presidente Barack Obama. ¿Y por qué fue así? Bueno, llegó hasta a reinstalar las relaciones diplomáticas con Cuba, se podía hacer negocio, los barcos cruceros entrando a los puertos cubanos, es decir, hubo un cambio drástico de la política hacia Cuba. Por eso quiero quedarme en eso y tomarla a partir de esto y hacerles la pregunta a ustedes. ¿Sería esa política de que yo te voy a dar algo y yo comienzo a avanzar en mis relaciones contigo y yo voy a permitir esto, pero a cambio tú tienes que responder, y entonces yo te puedo dar más si tú respondes con más? Es decir, un poco así pudiera ser una política establecida hacia Cuba y no lo que tenemos ahora, que va de la política del péndulo. Comienzo contigo, Antonio. Sí, en principio sí, esa es una posibilidad viable, más allá de los gustos que podamos tener
algunos de los actores implicados y los cubanos que estamos sufriendo toda esta pesadilla. Pero yo creo que sí, pero tiene que tener como una hoja de ruta concreta. De hecho, eso fue lo que se proponía desde el Foro por los Derechos y Libertades en aquel momento. El tema de la liberación de los presos políticos era un paso inicial, que ese siempre es básico, y por una cuestión incluso hasta moral. Pero después la aceptación de la oposición y el exilio, oposición dentro y fuera, como actores políticos reales, que en eso tuvimos muchos problemas. Recordemos, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, un caso claro fue el de la reapertura de la embajada, donde la oposición no estuvimos invitados a la ceremonia oficial, sino a una segunda ceremonia a la cual algunos rechazamos asistir. Contigo, Sebastián. Sí, estamos cayendo en, me parece a mí, perdonen que les diga yo a ustedes No. cómo hacer su trabajo, pero estamos cayendo en un problema constante, frecuente al discutir la posibilidad de cambios en Cuba, y es concentrarnos en la política norteamericana como si la política norteamericana fuera el determinante de lo que sucede dentro de Cuba. No lo es, nunca lo ha sido. Hay que recordar que la política exterior de Estados Unidos, a pesar de ser el país más poderoso económica y militarmente del mundo, tiene limitaciones, y el caso de Cuba, yo creo que es el mejor ejemplo de cuáles son esas limitaciones. Hay ciertas cosas que Estados Unidos puede hacer, tomando en cuenta la dinámica interna de Cuba, para crear los incentivos adecuados, tanto positivos como negativos, para que haya claramente, como dice Antonio, una hoja de ruta que debe ser constante y debe ser consecuente. Lo que hemos visto en los últimos 10 años es precisamente lo contrario. Uh-huh. Hay un movimiento de péndulo, hay un zigzagueo de la política norteamericana. Obama se salió de la política tradicional de contención, que era la política que había existido hasta el año 14. Después la cambió Trump y ahora la vuelve a cambiar Biden. Bueno, yo no creo que Biden la haya cambiado mucho, yo creo que Biden no la ha movido. Pero sí la movió porque está creando incentivos negativos, está aumentando la cantidad de recursos que van a llegar a las manos del régimen cubano, y eso es un incentivo negativo. La idea de que podemos empoderar a un pueblo que está sometido, esa es la palabra, sometido por un régimen totalitario, es absurdo, no funciona. No se puede saltar a un régimen totalitario para ayudar a la población, y menos todavía aún la idea absurda de crear una clase media económicamente independiente del régimen que obligue al régimen a cambiar. Eso no ha sucedido en ninguna parte del mundo, por supuesto que no va a suceder en Cuba. Antonio mencionaba el caso de Polonia, pero es que Polonia siempre fue una excepción aún dentro de ese bloque soviético de Europa. Polonia siempre fue un país profundamente antirruso y por lo tanto antisoviético. No es el caso de Cuba, donde Fidel Castro se las agenció para invertir la ecuación y crear en Cuba un sentimiento anti-norteamericano y por lo tanto antidemocrático que todavía gobierna en Cuba. Es el régimen cubano el responsable de la situación, porque se ha negado no solo a salir del poder, ni siquiera a hacer las reformas elementales que mejoren el nivel de vida de los cubanos, como hicieron en su momento los vietnamitas y los chinos. Entonces, la política norteamericana debe ser una política cuidadosa, pero sin bandazos. No podemos estar en estos bandazos de un lado para el otro. Tiene que ser una política constante, como fue la política que se empleó con la Unión Soviética y que tuvo éxito, no porque esa política de por sí forzó el cambio en la Unión Soviética, sino porque generó los incentivos adecuados para que el cambio se originara dentro del régimen. Yo creo que no ha habido política constante en los últimos 63 años. Decía Rodile que ha dejado el gobierno de los Estados Unidos, ¿no?, un poco de empoderar a la sociedad civil independiente. Y yo quería preguntarle a Sebastián, ¿por qué ha pasado esto? ¿Verdaderamente hubo un cambio? Sí hubo un cambio notable.
después de la implementación, de la firma de la Helms-Burton en el año 96, la administración Clinton, que tuvo muchos defectos en su manejo de la política cubana, muchísimo, y ese copia mojado, por ejemplo, para hablar del más obvio, empleó lo que en aquel momento se llamaba la política de los dos carriles. Por un lado, incentivar el cambio a nivel de régimen, de arriba hacia abajo. Por el otro lado, ayudar a la oposición por numerosas vías, no solo ayudarla en términos de declaraciones de solidaridad, sino ayudarla efectivamente a organizarse y a ser más efectiva. Esa política la cambió Obama cuando cambió el enfoque de la política norteamericana de la oposición política, que era lo que había existido hasta ese momento, la gente que pedían democracia, libertad y capitalismo, a la idea de que se podía empoderar una clase media a través de los cuentapropistas y que esa clase media iba a ser el agente de cambio. Eso es una política que lo menos que se puede decir es que es romántica, por no decir absurda, porque no ha pasado en ninguna parte. Y después vemos el cambio de Trump, por supuesto, que es todo lo contrario, y ahora vemos un regreso, aunque sea parcial, a esa política, a esa idea de empoderar a la población, saltándose al régimen cubano, lo cual, repito, es simplemente imposible en un régimen de esta naturaleza. Claro, pero yo creo que no es así, de acuerdo a lo que nos ha dicho acá en el programa Rodiles. Rodiles ha dicho que la administración Trump no se comportó favorable a la oposición interna, ¿no es así, Antonio? No, estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en eso. Entonces yo creo por lo mismo lo que yo preguntaba, no ha habido una política consecuente respecto a Cuba. No existe. Es lo que ha dicho, es lo que ha dicho Sebastián. Entonces, ¿cómo superar esto? Es la pregunta, Antonio. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo? Mira, primero tocar un tema que estaba mencionando Sebastián, que evidentemente parte de esa incoherencia o poca sostenibilidad de la política ha traído consecuencias, pero a mí sí me parece que el papel de Estados Unidos es vital, porque teniendo un sistema que tiene tanto poder en cuanto a la represión y al aparato de propaganda y aparte en los últimos tiempos también tanta impunidad, sí se necesita fuerzas democráticas del exterior que influyan y sobre todo apoyen al pueblo y cubano. que no abundan, Antonio, con la excepción de Estados Unidos. Para nada abundan y todo el mundo hace discursos y declaraciones, pero de ahí no se pasa. Hasta ahí. Entonces, el punto que hay acá es cómo lograr realmente una ayuda efectiva al cubano para que pueda convertirse en una fuerza que saque al régimen. Yo en parte coincido con Sebastián en el tema de pensar que puede aparecer una clase emprendedora y todo lo demás, porque se sabe los niveles de controles y todos los vericuetos que ellos tienen, ni siquiera vericuetos, todos los recursos que ellos tienen para controlarnos a nosotros al interior. Pero en la parte que sí creo que no ha ocurrido, y es este último tema que hablábamos, es el apoyo a ciertos sectores de la sociedad civil, y me gusta diferenciarlos también de la oposición política. Y esa oposición política realmente y muy lamentablemente se ha visto tremendamente disminuida precisamente por esa falta de apoyo. Primero, me parece que hay que poner el oído en lo que está pasando, los pies en la tierra, en el lugar, en el campo de batalla, por decirlo de alguna manera, y a partir de eso ver los liderazgos espontáneos, los liderazgos con anclaje que están ahí, y apoyar resueltamente, y eso implica mucho, eso implica un trabajo que va desde lo político, en recursos, es un trabajo realmente amplio, que no se ha hecho lamentablemente. Me parece que lo que toca es entrar en todo, mínimo inicialmente, entrar en este tipo de debates, discusiones, que eso empiece a ocupar los espacios de los medios de prensa, de los espacios políticos, y que esa discusión seria vaya arrojando resultados y que se vea reflejada en estrategias que no solamente tenga el gobierno de los Estados Unidos, sino el exilio y toda la diáspora cubana, porque definitivamente allá adentro, con los controles que tiene el régimen,
si no existe todo ese apoyo, se puede hacer muy poco o casi nada. Antonio González Rodiles, ¿existe arrogancia en muchos grupos y personalidades del exilio que hasta cierto punto influyen en la política de Estados Unidos hacia Cuba? A pesar de que estoy de acuerdo con Sebastián, pero no cabe la menor duda que lo que se hace desde Estados Unidos es sumamente importante al interior de Cuba, ¿eh? Mira, no sé si arrogancia es la palabra. Yo diría que voluntad política no ha existido, por múltiples razones. Yo creo que hay sus agendas, visiones personales, múltiples cosas que no han llevado a que realmente se pueda establecer una estrategia, incluso, como mencionábamos anteriormente, que no sea pendular. Pero por eso me parece tan importante el papel de la prensa, porque una vez que se pueda discutir todo esto en público y exista un estado de opinión general y discusiones inteligentes y serias, que para nada caigan en todo lo que hemos visto en los últimos tiempos, sino como esto que estamos teniendo acá, bueno, eso va a ser más difícil que personas que quieran preponderar por lo que sea, lo puedan hacer sin ningún tipo de sustento real. Lo que sí estamos viendo, y desde el inicio de esa revolución, la represión, sobre todo al activismo y al pueblo en general, y en los últimos días más y más, para no hablar del aniversario primero del 11J. Es que el gobierno cubano le ha dado resultados, la represión. Esa es la respuesta. Le ha dado resultados, olvídate, quizás donde ha fallado la cuestión es en que no se ha podido dar al traste. La olla de presión, la planteó Rodiles, nos quedan unos minutos de este segmento que hay que volverlo a hacer. Pero esta olla, ¿cuál es? La olla de presión, hay algunos que me han dicho a mí, la olla de presión se produjo el 11J, o sea, el 11 de julio del año pasado. Los cubanos no se vieron encerrados, no tenían dónde ir y se explotaron y salieron a la calle. ¿Esas condiciones se pueden volver a dar, Antonio González Rodiles? Y en Cuba siempre ha estado la olla de presión. Lo que pasa es que le quitaron la válvula. Sí, bueno, claro. ¿Ese elemento se puede volver a dar, esa olla de presión del 11J del año pasado? Así tan igual creo que no, porque el coronavirus jugó un papel tremendo en toda esa situación, no solamente localmente y hacia el interior, sino en todo el escenario regional y global. Por lo tanto, me parece que va a ser bien difícil. Pero aún así, el régimen sabe, y tenemos que analizar bajo hechos reales, siempre va a encontrar una forma de liberar esa presión. Y ahora más que todo el continente se está dibujando del color político de ellos, ¿no? Entonces va a tener muchas más opciones. Y por otra parte, una cosa es la explosión esa que se dio, completamente espontánea y dado el hartazgo, y otra cosa es lo que vino después y el régimen mostró. O sea, el régimen mostró apenas el inicio. Ese es el primer paso. Ellos tienen distintos escalones mucho más para reprimir y hacerlo de forma brutal al pueblo cubano. Sebastián. La olla de presión, hasta cierto punto es válido el argumento de que el 11J es el resultado de esa acumulación. Antonio está muy claro cuando dice que la pandemia contribuyó muchísimo. Es muy difícil que se repita exactamente la misma situación, pero sin embargo, yo que mientras más viejo me pongo, y ya estoy bastante viejo, más cínico me pongo, sin embargo, tengo esperanzas de que eso va a volver a suceder, porque hay una pieza que ha cambiado definitivamente y que el régimen cubano no puede cambiar. El jarrón se cayó y se hizo añicos. El régimen cubano no puede volver a pegar ese jarrón ni con Crazy Glue. Y me refiero específicamente a la percepción del pueblo cubano de que la fuente de sus problemas, de todos sus problemas, no es un país extranjero, en este caso Estados Unidos, sino el régimen que sufren hace 60 años. Esa percepción es fundamental para explicar el 11J, y esa percepción ya no puede revertirse de ninguna manera, y por lo tanto, cuando pase esta nueva oleada represiva, y ya yo he visto en los años que llevo en la oposición al menos 3 o 4 de estas oleadas represivas, esta por supuesto es de las peores, cuando pase esta oleada represiva, al final los cubanos terminan de nuevo en la calle, porque lo que estamos viendo es un panorama en que el régimen está aferrado al poder, aferrado a una ortodoxia marxista que no acepta ni siquiera las reformas económicas más elementales, para no hablar de las políticas,
Y por el otro lado, todos los cubanos no se pueden ir de Cuba, simplemente no se pueden ir de Cuba. Y quiero decir, por cierto, que esta política sistemática e intencional del régimen cubano de exportar a gran parte de su población con el objetivo, número uno, de acallar la oposición y número dos, no menos importante, de crear una base económica de sustento en el extranjero, es el crimen más horrendo que se le ha hecho a la nación cubana desde que la descubrió Cristóbal Colón. Claro que sí. Y es la responsabilidad del castrismo y de sus herederos. No cabe la menor duda. Yo creo que cuando Sebastián decía jarrón se refería a Fidel Castro. Se cayó, se hizo añicos y ahora no pudieron recomponer ese jarrón. Hay que acordarse que hubo un Camarioca, hubo un crisis. Vuelo de la Libertad, Sí. un Mariel, un Éxodo, y la historia se repite ahora con... Y la crisis de los balseros. Ahora el viaje a los volcanes. Sí, señor, y el viaje a los volcanes. Sí. Desafortunadamente Y así estamos. se nos termina el tiempo. Antonio González Rodríguez, un placer. Sebastián Arcos Cansabón también. Invitados. Hay que hacer más estas discusiones. Ojalá, vamos a ver si podemos hacerlas más a menudo, porque de verdad hay que discutir el tema. Gracias por participar y exponerse a las preguntas y a las opiniones. Claro que sí. A ustedes también. Hasta aquí, Tema a Fondo. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación.